Bienvenidos a Arcadia.ar, un espacio donde exploraremos lo invisible, lo simbólico y lo iniciático. Cada episodio será un puente al conocimiento interno. Temporada 2, episodio 3. El Daimon, el arquitecto silencioso. En la cámara silenciosa entre encarnaciones, cuando el alma elige su próximo drama, tú estabas allí, firmando con luz el contrato que hoy llamas tu vida. El Daimon no es tu guía, es el arquitecto de tu destino y el testigo de tu olvido. Introducción. Antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que el espacio se curvara para dar cabida a los mundos, existió un instante eterno, un silencio que contenía todos los sonidos, una oscuridad que era pura potencialidad luminosa. Esta no es una historia, es un recuerdo del origen, un eco del pacto que tu ser más íntimo celebró consigo mismo antes de sumergirse en el océano de la materia. Un juramento sellado no con tinta, sino con la sustancia misma de la voluntad pura. Olvidaste este momento a propósito. El velo del olvido fue el precio de entrada a este mundo de formas. Pero en las cámaras secretas de tu corazón, el contrato permanece, escrito en el lenguaje de los arquetipos, firmado con la luz de tu propia estrella interior. Existe un instante entre el sueño y la vigilia, entre la encarnación y el éter, donde se decide la arquitectura invisible de una vida. No lo recordamos al despertar en el mundo físico, pero cada alma, antes de descender a la materia, convoca un consejo silencioso consigo misma. Allí, en los planos superiores, una porción de nuestra propia esencia permanece intacta, contemplando lo que el fragmento encarnado deberá atravesar. Los griegos lo llamaron Daimon, los egipcios Ka. Hoy, en este espacio, entre espacios, no vamos a aprender nada nuevo. Vamos a despertar tu memoria. Vamos a rastrear el hilo de luz que conecta al personaje que crees ser con el arquitecto cósmico que realmente eres. Porque tu vida no es una casualidad, es una obra maestra en ejecución. Y tú, en tu estado más esencial, eres a la vez el artista, el lienzo y la visión. Bloque 1. El arquitecto silencioso. Este Daimon no es un ángel externo ni un tutor asignado desde fuera. Es el reflejo eterno de nuestro ser, la chispa que nunca abandonó el pleroma mientras él, yo, terrestre, se vistió con carne y olvidó. Su función no es dictar órdenes ni premiar rezos, sino custodiar el plano original del alma, aquello que en los misterios se denominaba praxis de la voluntad esencial. En el banquete, Platón nos dice que el Daimon está en medio entre lo humano y lo divino, como un puente que traduce lo eterno en señales comprensibles para la mente mortal. Por eso su lenguaje no es el de las palabras, sino el de las resonancias. Se manifiesta a través de sincronicidades, encuentros improbables, intuiciones que parecen susurradas desde el silencio. No es que el Daimon hable, es que todo el universo se pliega para recordarte un trazo del mapa original que olvidaste al encarnar. En la tradición hermética, este vínculo se conocía como el genio. Marsilio Ficino lo describía como la fuerza celeste que imprime en cada alma su carácter único, un tono espiritual que debe afinarse para cumplir con el concierto universal. Los alquimistas lo sabían también. No hay gran obra
sin el auxilio del genio interior, porque es el quien conserva la fórmula secreta que permite unir al azufre del yo con la sal de la experiencia y el mercurio del espíritu. Para el masón, este misterio está cifrado en la voz interior que resuena en el silencio del templo. Cuando la logia calla y el pensamiento se suspende, es ahí cuando se percibe la presión sutil del daimon guiando al obrero hacia la labor justa. Pero el daimon también es implacable, no tolera evasivas ni concesiones al ego. Si el iniciado se desvía, no castiga desde fuera, deja que el propio horror florezca en sufrimiento hasta que el alma se vea obligada a corregir su rumbo. Por eso, en los misterios órficos se enseñaba que quien ignora su daimon se convierte en presa de Moira, el destino ciego. Solo quien escucha esa voz silenciosa puede transformar el destino en libertad. Reconocer al daimon es, entonces, un arte iniciático. No se trata de invocarlo con fórmulas externas, sino de recordar que siempre ha estado allí, en la pausa entre dos pensamientos, en el presentimiento de una decisión crucial, en la mirada que de repente se reconoce como propia en el espejo de otro ser humano. El daimon no busca obediencia, busca coherencia. No quiere discípulos, sino arquitectos que sean capaces de levantar en la materia la catedral que fue diseñada en lo eterno. Cuando el iniciado se alinea con él, la vida misma se convierte en ritual, cada gesto en símbolo, cada obstáculo en piedra angular. No es un observador pasivo, es una inteligencia viva que exige reciprocidad. El iniciado debe aprender a pactar con él, no en un sentido supersticioso, sino alquímico. En los misterios herméticos se decía que la primera verdadera invocación no es hacia un dios externo, sino hacia el propio genius interno. Los grimorios medievales los cifraron en rituales de contacto con el ángel de la guarda, pero lo que realmente describiría era la técnica de confrontar la propia sombra antes de abrir el canal del daimon. La operación es peligrosa porque no admite máscaras, obliga a mirar sin piedad los fragmentos más oscuros del alma, exige el sacrificio de toda autoimagen y el despojo de todo poder falso. Quien intenta acercarse a él con orgullo, en lugar de despertar su guía, se quema en el fuego de la obsesión. Cuando el adepto aprende a reconocer al daimon, descubre que no es únicamente un guía, es también un juez. En la teurgia neoplatónica se enseñaba que al morir el alma no era recibida primero por los dioses, sino confrontada por su propio daimon. En la masonería más profunda, este juicio está velado en la figura del vigilante interior. No es un guardia externo, es la porción de ti que nunca duerme y que registra cada acto. Esa es la razón oculta por la que el iniciado debe dar cuenta de sus actos no al mundo, sino a su propia conciencia iluminada. Comprender esto cambia la relación con el destino. Ya no se trata de esperar recompensas o castigos divinos, sino de vivir en fidelidad con esa parte de ti que nunca olvida. Quien lo hace vive con la serenidad del que sabe que su verdadera obra no está en acumular logros, sino en permanecer en coherencia consigo mismo o con su yo interior. Bloque 2. El contrato álmico. Antes de ser envuelto en carne y tiempo, el alma compareció en el umbral del misterio. Allí no había jueces ni escribas externos, sino la voz interior de su propia esencia.
Lo que se selló no fue un mandato impuesto, sino una elección radical: descender, velar la memoria, aceptar el riesgo del olvido y en medio de la ceguera redescribir la visión. Los antiguos egipcios lo llamaron Ka. Los cristianos esotéricos lo cifraron como el ángel de la presencia. Los masones, en sus símbolos, lo intuyeron en la figura del vigilante silencioso que observa cada paso del aprendiz. Es una porción eterna de ti mismo que nunca descendió. Ese contrato no es un destino mecánico, un mapa diseñado en la claridad del espíritu antes de sumergirse en las aguas densas de la forma. Allí se trazaron los puntos de inflexión kármicos, esos momentos que aparecen como accidentes, pérdidas o encuentros improbables, pero que en realidad son las bisagras de tu historia. No son pruebas punitivas, son puertas. La pregunta es si las reconocerás al cruzarlas. Antes de tu primer aliento, antes de que tus ojos vieran la luz de este mundo, hubo un instante fuera del tiempo en el que tu alma y tu daimon trazaron un mapa. No era un mapa geográfico, sino espiritual, una arquitectura invisible que contenía los desafíos, dones y encuentros que marcarían tu paso por la materia. Este contrato álmico no fue decreto impuesto, sino un acuerdo entre tu chispa inmortal y su guardián silencioso. En él quedaron inscritas 3 cláusulas que todo iniciado acaba encontrando en su camino. La de los espejos, que convoca a aquellas almas que reflejan tus sombras y tus potencias. La de los donantes, que siembra en ti los talentos innatos como herramientas precisas de obra, y la del umbral, que fija las pruebas maestras que retornan una y otra vez hasta ser comprendidas. Pero este conocimiento, aunque expresado en símbolos iniciáticos, no es patrimonio exclusivo de la tradición hermética. Carl Gustav Jung, en su exploración del alma, habló de lo mismo en otro lenguaje. Llamó al daimon la potencia que nos posee, ese núcleo interior que excede al yo consciente y que, sin embargo, dirige la trama profunda de nuestra vida. Para Jung, no vivimos simplemente lo que deseamos, somos vividos por ese daimon que nos empuja hacia la experiencia que cumplen con un designio mayor. Un hombre creativo, decía Jung, tiene poco poder sobre su vida. Está cautivo y dirigido por su daimon. Este daimon moderno no hace más que confirmar lo que las escuelas de misterios enseñaron desde hace milenios. El alma no desciende a la carne desnuda, sino acompañada de una inteligencia tutelar que recuerda lo que nosotros olvidamos al encarnar. El peligro radica en confundir esa guía con una voz externa o con la tiranía de un destino fijo. El daimon no dicta, resuena, no ordena, sugiere. Se expresa en la sincronicidad, en el libro que llega a tus manos en el momento exacto, en el rostro desconocido que despierta en ti una memoria inexplicable, en las crisis que parecen destruirte y sin embargo terminan revelando tu propósito más íntimo. El adepto aprende entonces a escuchar en lo cotidiano la vibración de lo eterno. Descubre que las pruebas que lo hieren son las mismas que selló en su contrato antes de nacer. Comprende que lo que parecía azar o castigo era en realidad el cumplimiento de un pacto consigo mismo. Este es el misterio más alto del contrato álmico, que lo llamamos destino. No es otra cosa que la pedagogía de la eternidad
para recordarnos quiénes somos. El daimon no es un carcelero, es el arquitecto invisible que custodia los planos de tu templo interior, mientras tú, piedra a piedra, lo construyes en la densidad del mundo. Bloque 3. Trascender el guión. Trascender el guión no significa evolucionar hacia un estado más alto, significa desmantelar. Es la deconstrucción cabalística de tu propio árbol de la vida interior, el desarme consciente de las arquitecturas sefiróticas que mantienen tu conciencia cautiva en patrones preestablecidos. Cada sendero, cada sefirot, es un circuito donde tu ruach, tu intelecto alma, ha inscrito memorias, traumas, deseos y hábitos. Caminar hacia lo no sefirótico es navegar estos senderos en sentido inverso, no para acumular experiencias, sino para vaciarlas de la carga que las ata. Este proceso es lo que los textos herméticos llaman el olvido sagrado. No borrar la historia, sino reconocerla como un eco sin poder vinculante. Los acontecimientos ya no definen al iniciado, se vuelven datos neutros en el archivo de la memoria acásica, personal. La psique aprende entonces a dejar de ser un campo de batalla y se vuelve transparencia pura. En esa transparencia, los sefirot inferiores comienzan a colapsar. Malkut deja de ser el reino sólido que aprisiona para transformarse en pura disponibilidad creativa. Yesod abandona su rol de espejo distorsionado para convertirse en cristal transparente. Hod y Nesach, en vez de guerrear como intelecto y emoción, se funden en pura instrumentalidad, como herramientas sin dueño. En ese estado, la psique entra en lo que los iniciados antiguos describieron como interregno sefirótico, una suspensión total de la dinámica psicológica, un territorio donde no hay pensamientos ni emociones, sino conciencia operativa en estado desnudo. Pero relacionarse con él no es fácil. El daimon no habla con palabras, sino con presiones invisibles. Es el impulso que te lanza el error que necesitabas cometer, la atracción inexplicable hacia quien debía herirte para enseñarte, el presentimiento que desarma tus planes para recordarte que nunca fueron tuyos. El daimon alimenta conflictos internos porque su tarea no es halagarte, sino desintegrar las mentiras que tu ego ha edificado sobre tu alma. El buscador ingenuo teme al daimon y lo confunde con desgracia. El adepto lo reconoce como la voz de su contrato eterno, porque detrás de cada crisis, de cada caída, lo que se activa es la cláusula secreta del pacto que trazaste antes de nacer. Es el recordatorio de que viniste a encarnar un mapa, no a escribirlo desde cero. Este encuentro inevitable conduce a la triple muerte psíquica, el rito más profundo del trabajo con el daimon. La primera muerte, la disolución del narrador interno. El daimon destruye la voz que te contaba tu historia personal. Descubres que nunca fuiste el protagonista de un relato, sino el espacio mismo donde ese relato aparecía y desaparecía. Lo que llamabas yo se revela como un eco, una sombra sostenida por la costumbre. Segunda muerte, el colapso de la línea temporal personal. Tu biografía se desarma, el pasado deja de ser una cadena causal, se convierte en símbolo, puro archivo arquetípico sin carga emocional. El futuro deja de ser anticipación,
se abre como campo de pura posibilidad. En ese instante experimentas la eternidad como simultaneidad. Tercera muerte, la pérdida del centro espiritual. Incluso tu yo superior, la imagen que el ego fabricó de su propia trascendencia, se disuelve. El buscador, el iniciado, el adepto, todas son máscaras. Lo que queda es lo que los hermetistas llamaban el reposo activo, una quietud viva que contiene todo movimiento sin necesitar actuar desde un centro personal. No era un destino impuesto, era el eco de tu propia voluntad esencial, pronunciada antes de que el tiempo te vistiera con un cuerpo y un nombre. Cada silencio prolongado que atravesaste fue la manera en que tu mano invisible fue trazando sobre la arcilla de tu historia el destino y el diseño que tu alma eligió para sí misma. Comprendes entonces que la resistencia, las luchas, los tropiezos nunca fueron obstáculos, sino la arquitectura exacta que tejiste para volver a ti. El daimon no era enemigo ni aliado, era tu reflejo más alto llamándote desde lo profundo. Y cuando ese reconocimiento ocurre, todo el peso de la búsqueda se disuelve. No hay que vencer, no hay que conquistar. El misterio estaba en que tú mismo habías unido el laberinto y escondido la clave, para tener el gozo de hallarla en el instante preciso. El adepto descubre entonces que la magia no es un ritual que se practica, sino el aliento mismo de su ser. Cada gesto, cada pensamiento, cada palabra es un fiat creador que modifica la sustancia de la realidad. Ha dejado de ser un habitante del universo para convertirse en uno de sus principios operativos. El guión que creía portador ya no se rompe, se revela como la dramaturgia divina que él mismo escribió en su identidad primordial. Así estamos llegando al final de este episodio. En el próximo episodio cruzaremos el camino de las órdenes más herméticas para responder a la pregunta definitiva: ¿para qué sirve realmente un ser humano despierto en el plan divino? Descubriremos los secretos operativos del martinismo y los altos grados del Memphis Mizraim, donde la reintegración individual se revela como el primer paso para una misión mucho más vasta. Te invito a seguir caminando juntos por este sendero iniciático. Arcadia.ar. El gran secreto no es descubrir tu misión, sino recordar que tú mismo la escribiste en la eternidad antes de nacer. El daimon no te conduce hacia tu destino, espera pacientemente a que despiertes y lo cumplas. Hasta pronto, buscador de luz.